Bienvenidos, amados hermanos, a la lectura de la lección número 9. Muchas gracias por estar atentos a estos mensajes que compartimos aquí en el canal En Defensa de la Fe. Tu hermano en Cristo, Natanael Baloyes, ora por ti, ora por tu familia y anhelo que ustedes también oren por mí y por mis amados. Los invito a orar para comenzar. Misericordioso Padre que estás en el cielo, damos honra y gloria a tu nombre y esperamos hacerlo desde ahora y para siempre. En este momento buscamos tu perdón, tu santificación, tu pureza, pero también tu guía, para que nos enseñes tu palabra, para que podamos comprenderla con claridad y para que nos permitas hacer tu voluntad una vez la hayamos conocido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Sábado 22 de febrero, de la contaminación a la purificación. Para memorizar, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Sobre este verso dice el comentario bíblico: para ayudar a determinar a cuál acontecimiento relacionado con el santuario celestial se hace referencia aquí, será útil examinar las ceremonias del santuario terrenal, porque los sacerdotes de ese santuario servían a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreos 8:5. Las ceremonias del santuario del desierto y del templo estaban divididas en dos grupos principales. El primer grupo, el culto diario, y el segundo grupo, el culto anual. El ministerio diario de Cristo como nuestro sumo sacerdote estaba simbolizado por las ceremonias diarias. El día anual de la expiación era símbolo de una obra que Cristo debía emprender al final de la historia. Para un estudio detallado de estas dos fases del ministerio sacerdotal del Señor, ver el comentario bíblico de Levítico 16 y ver también el conflicto de los siglos, página 470 hasta la 485. La profecía de Daniel 8:14 anuncia el tiempo cuando debía comenzar esta obra especial. La purificación del santuario celestial abarca toda la obra del juicio final, que comienza con la fase de la investigación y termina con la fase de la ejecución. Y esto da como resultado la erradicación permanente del pecado del universo. Un aspecto importante del juicio final es la vindicación del carácter de Dios ante todas las inteligencias del universo. Debe demostrarse que no tienen ninguna base las acusaciones falsas que Satanás ha presentado contra el gobierno de Dios. Se debe mostrar que Dios ha sido completamente justo al elegir a ciertos individuos para que formen parte de su reino futuro y al impedir la entrada de otros allí. Los actos finales de Dios arrancarán de los hombres estas confesiones. Justos y verdaderos son tus caminos. Apocalipsis 15:3. Justo eres tú, oh Señor. Apocalipsis 16:5. Tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 16:7. Satanás mismo será impulsado a reconocer la justicia de Dios. El conflicto de los siglos, página 728 hasta la 730. La palabra griega de esos pasajes del Apocalipsis, que se traduce justo, es dikaios, equivalente al hebreo sadik, derivado de sadak, raíz del verbo que se traduce será purificado, en Daniel 8:14. Sadak puede transmitir el pensamiento adicional de que el carácter de Dios será completamente vindicado, como el clímax de la hora de su juicio, Apocalipsis 14:7. El cual comenzó en el año 1844. Fin de la cita del comentario bíblico adventista. Nuestras obras no solo impactan en nuestra vida aquí y ahora, sino que de cierta manera impactan en el cielo. Los libros del cielo contienen el registro fiel de nuestros hechos.
Pero si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de todo corazón, frente a nuestros nombres se escribe perdonado. Y en el momento que nuestro nombre sea llamado en el juicio investigador, seremos absueltos de toda culpa por la gracia del Señor. Lección para el día domingo, 23 de febrero. El carnero y el macho cabrío. Daniel 8 nos dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba entenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a éste la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana.
La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. La lección nos dice, al igual que Daniel 2:7, esta es otra visión del surgimiento y la caída de los imperios mundiales, aunque con un simbolismo diferente. Este simbolismo está directamente relacionado con el santuario de Dios. En este caso, se utilizan los símbolos de un carnero y un macho cabrío o chivo, debido a su conexión con el ritual del santuario en el día de la expiación, una ocasión de juicio en el antiguo Israel. Los carneros y los machos cabríos se utilizaban como ofrendas sacrificiales en el servicio del santuario, pero los dos se mencionan juntos solo en el día de la expiación. Por lo tanto, aquí se elige intencionalmente a estos dos animales para evocar el día de la expiación, que es un énfasis importante de la visión de Daniel capítulo 8. A medida que se desarrolla la visión, Daniel ve un carnero que embiste en 3 direcciones diferentes, hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Daniel 8:4. Este movimiento triple indica la expansión de este poder. Ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Daniel 8:4. Como explica el ángel, el carnero con 2 cuernos representa el imperio medo-persa, Daniel 8:20, y las 3 direcciones muy probablemente señalen literalmente las 3 conquistas principales de esta potencia mundial. Lección para el día lunes, 24 de febrero. El surgimiento del cuerno pequeño. Daniel capítulo 8, versos 8 al 12 nos dice: Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Fin de la cita. De acuerdo con el texto bíblico, el cuerno pequeño en primer lugar efectuó un movimiento horizontal y creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Daniel 8:9. Estas 3 direcciones corresponden a las 3 regiones principales que cayeron bajo el dominio de la Roma pagana. A medida que el cuerno pequeño se convierte en el actor principal de la visión, su expansión vertical recibe atención detallada. En este sentido, existe una estrecha correspondencia entre este cuerno de Daniel 8 y el cuerno pequeño de Daniel 7, como lo muestra la siguiente comparación. Primero, ambos cuernos son pequeños al principio, Daniel 7:8, Daniel 8:9. Segundo, ambos se hacen grandes posteriormente, Daniel 7:20, Daniel 8:9. Tercero, ambos son poderes perseguidores, Daniel 7:21 y 25, Daniel 8:10 y 24. Cuarto, ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos, Daniel 7, 8, 20 y 25, Daniel 8, 10, 11 y 25. Quinto, ambos atacan al pueblo de Dios, Daniel 7:25, Daniel 8:24. Sexto, ambos tienen aspectos de su actividad que están delineados por el tiempo profético, Daniel 7:25, Daniel 8:13 y 14. Séptimo, ambos llegan hasta el tiempo del fin, Daniel 7:25 y 26, Daniel 8:17 y 19. Y octavo, ambos sufren una destrucción sobrenatural, Daniel 7:11 y 26, Daniel 8:25. Finalmente,
dado que el cuerno pequeño de Daniel 7 representa al papado, la expansión vertical del cuerno pequeño en Daniel 8 debe representar el mismo poder. Por ende, al igual que Daniel 2 y 7, la última potencia principal es Roma, tanto pagana como papal. Lección para el día martes 25 de febrero. El ataque al santuario. Daniel 8, 10 al 12 nos dice: «Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó». En Daniel 8:10, el cuerno pequeño intenta replicar, en nivel espiritual, los esfuerzos de los constructores de la Torre de Babel. Génesis 11:4. Los términos ejército y estrellas pueden referirse al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. A Israel se lo llama huestes o ejércitos del Señor. Éxodo 12:41. Daniel también muestra que los fieles de Dios brillan como las estrellas. Daniel 12:3. Obviamente, esto no es un ataque literal a los cuerpos celestes, sino una persecución al pueblo de Dios cuya ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Aunque miles de cristianos fueron asesinados por emperadores paganos, el enfoque ahora está en las actividades verticales del cuerno pequeño. Por lo tanto, el cumplimiento final de esta profecía debe asociarse con la Roma papal y su persecución a través de los siglos. Además, Daniel 8:11 habla de un príncipe que se menciona en otros lugares del libro de Daniel, como el Mesías príncipe, Daniel 9:25, o como Miguel vuestro príncipe, Daniel 10:21, y Miguel, el gran príncipe, en Daniel 12:1. Nadie más que Jesucristo podría ser el referente de esta expresión. Jesucristo es el príncipe del ejército, mencionado anteriormente, y nuestro sumo sacerdote en el cielo. Por lo tanto, el papado y el sistema religioso que representa ciegan e intentan reemplazar el papel sacerdotal de Jesús. En Daniel 8:11, el continuo sacrificio aparece relacionado con el santuario terrenal para designar los diversos aspectos continuos de los servicios rituales, incluidos los sacrificios y la intercesión. Es a través de estos servicios que los pecadores reciben el perdón y los pecados quedan en el tabernáculo. Este sistema terrenal representa el ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial. Entonces, como predice la profecía, el papado intercambia la intercesión de Cristo por la intercesión de los sacerdotes y los santos. Mediante esa adoración falsa, el cuerno pequeño quita el ministerio intercesor de Cristo y simbólicamente derriba el lugar del santuario del sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel 8:12. Jesús afirma que Él es la verdad. Juan 14:6. Y también señala a la palabra de Dios como la verdad. Juan 17:17. En contraste, el papado prohibió en el pasado la traducción de la Biblia al lenguaje del pueblo, pone la interpretación de la Biblia bajo la autoridad de la Iglesia y coloca la tradición a la par de la Biblia como norma suprema de fe. El espíritu de profecía nos dice: uno de sus fines, al construir la torre, fue el de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio. Creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que habían alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro, y al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. Hay constructores de torres en nuestros días. Los incrédulos formulan sus teorías sobre supuestas deducciones de la ciencia y rechazan la palabra revelada de Dios. En el mundo que profesa ser cristiano,
Muchos se alejan de las claras enseñanzas de la Escritura Sagrada y construyen un credo fundado en especulaciones humanas y fábulas agradables, y señalan su torre como una manera de subir al cielo. El tiempo de la investigación de Dios ha llegado. El Altísimo descenderá para ver lo que los hijos de los hombres han construido. Su poder soberano se revelará. Las obras del orgullo humano serán abatidas. Conflicto y valor, página 42. Lección para el día miércoles, 26 de febrero. La purificación del santuario. Luego del devastador ataque del cuerno, se anuncia que el santuario será purificado. Para entender este mensaje debemos tener en cuenta que la purificación del santuario que se menciona en Daniel 8:14 corresponde a la escena del juicio descrita en Daniel 7:9 al 14. Y como este juicio tiene lugar en el cielo, el santuario también debe estar ubicado en el cielo. Por ende, mientras Daniel 7 describe la intervención de Dios en los asuntos humanos y la forma en que Él se relaciona con ellos desde una perspectiva judicial, Daniel 8 describe el mismo acontecimiento desde una perspectiva del santuario. El santuario terrenal se diseñó según el modelo de su contraparte celestial y servía para ilustrar las amplias implicaciones del plan de salvación. Todos los días los pecadores llevaban sus sacrificios al santuario, donde recibían el perdón de sus pecados confesados, ya que, en cierto sentido, los pecados se transferían al santuario. Como resultado, el santuario se contaminaba. Por lo tanto, se necesitaba un proceso periódico de purificación para limpiar el santuario de los pecados registrados en él. Se lo denominaba el día de la expiación y tenía lugar una vez al año. Levítico 16. ¿Por qué el santuario celestial necesita ser purificado? Por analogía, podemos decir que los pecados confesados de aquellos que han aceptado a Jesús han sido transferidos al santuario celestial, al igual que los pecados de los israelitas arrepentidos se transferían al santuario terrenal. En el día de la expiación terrenal se sacrificaba una gran cantidad de animales, lo que simbolizaba la futura muerte de Jesús, razón por la cual los pecadores podían mantenerse en pie en el día de la expiación. Y así como ocurría esto en el día de la expiación terrenal, cuando se purificaba el santuario, cuánto más en el santuario celestial, donde únicamente la sangre de Cristo nos saca airosos del juicio. La purificación del santuario, descrita en Daniel 8:14, es la contraparte celestial del servicio terrenal, cuyo mensaje básico es: como pecadores, necesitamos la sangre del Mesías para que nuestros pecados sean perdonados y nos permita estar de pie en el juicio. El espíritu de profecía nos dice: así que los que andaban en la luz de la palabra profética vieron que en lugar de venir a la tierra al fin de los 2300 días, en 1844, Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial para cumplir la obra final de la expiación preparatoria para su venida. El conflicto de los siglos, página 415 y 416. La purificación del santuario implica una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga, su galardón estará con él, para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. En el día final del ajuste de cuentas, la posición, el rango o la riqueza no alterarán ni en el espesor de un cabello el caso de nadie. El Dios que todo lo ve juzgará a los hombres por lo que éstos son en pureza, nobleza y amor a Cristo. Maranata, el Señor viene, página 256. Lección para el día jueves, 27 de febrero. El calendario profético. Daniel 8:13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Cuál es el calendario de las 2300 tardes y mañanas?
En primer lugar, debemos tener en cuenta que después de que Daniel ve el carnero y el macho cabrío, seguidos de las acciones del cuerno pequeño y el daño causado por éste, la visión se transforma en una pregunta en Daniel 8:13. Esta pregunta se refiere especialmente a lo que sucederá al final de este periodo profético y no a su duración. Además, este periodo no puede limitarse solo a la duración del accionar del cuerno pequeño, porque el término visión incluye todo, desde el carnero hasta las actividades del cuerno pequeño. Por lo tanto, este debe ser un largo periodo histórico y real. A la pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión? Carnero, Medo-Persia, macho cabrío, Grecia, y el cuerno pequeño y sus acciones, Roma pagana y papal. El otro ser celestial responde, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Como ya se ha señalado, este periodo es muy largo, porque comienza durante la época del imperio medo-persa y se extiende a lo largo del periodo del imperio griego y la Roma pagana y papal, miles de años. Según el método de interpretación historicista, este periodo profético debe calcularse sobre la base del principio de día por año, lo que significa que las 2300 tardes y mañanas corresponden a un periodo de 2300 años. De lo contrario, los 2300 días serán un poco más de 6 años, un tiempo increíblemente corto para todos los acontecimientos de la visión. Por lo tanto, debe aplicarse el principio de día por año. Daniel 8 no brinda ninguna información que nos permita calcular el comienzo de este periodo, con el que por supuesto se podría establecer el final, pero Daniel 9 ofrece esa información crucial. Lo veremos con la ayuda del Señor en la próxima semana. Esto nos dice el espíritu de profecía. La historia de las naciones que sucesivamente ocuparon el tiempo y el lugar que se les asignó y que inconscientemente dieron testimonio de la verdad, cuyo significado ignoraban, tiene un mensaje para nosotros. Dios ha asignado un lugar en su gran plan a toda nación y a todo individuo de la actualidad. Hoy los hombres y las naciones son medidos por la plomada que sostiene aquel que no se equivoca. Todos deciden su destino por su propia resolución, y Dios dirige todo para que se cumplan sus propósitos. La historia que el gran Yo Soy ha trazado en su palabra, al unir los eslabones de la cadena profética, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, nos dice dónde estamos hoy en el transcurso de los siglos y qué es lo que se puede esperar del futuro. Todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia, y podemos estar seguros de que todo lo que vendrá aún se cumplirá en su orden. Libro La Educación, página 178. Lección para el día viernes, 28 de febrero, para estudiar y meditar. Cristo es el abogado del pecador. Los que aceptan su evangelio lo contemplan a cara descubierta. Ven la relación de su misión con la ley y reconocen la sabiduría y gloria de Dios como son reveladas por el Salvador. La gloria de Cristo es revelada en la ley, que es un trasunto de su carácter, y su eficacia transformadora se ejerce sobre el alma hasta que los hombres se transforman a la semejanza divina. Se hacen participantes de la naturaleza divina y se asemejan más y más a su Salvador, avanzando paso tras paso en conformidad con la voluntad de Dios hasta que alcanzan la perfección. La ley y el Evangelio están en perfecta armonía, se sostienen mutuamente. La ley se presenta con toda su majestad ante la conciencia, haciendo que el pecador sienta su necesidad de Cristo como la propiciación de los pecados. El Evangelio reconoce el poder e inmutabilidad de la ley. Yo no conocí el pecado sino por la ley, declara Pablo, Romanos 7:7. La convicción del pecado implantada por la ley
impele al pecador hacia el Salvador. En su necesidad, el hombre puede presentar el poderoso argumento suministrado por la cruz del Calvario. Puede demandar la justicia de Cristo, pues es impartida a todo pecador arrepentido. Dios declara: al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Gracias, hermanos y hermanas, por quedarse hasta el final de este video. Si este mensaje ha bendecido tu vida, por favor compártelo con tus hermanos y con tus amigos. Si gustas, si te parece bien, te invitamos a suscribirte al canal En Defensa de la Fe y a darle me gusta a este video. Qué importante es este mensaje para nosotros hoy. Hoy, el santuario celestial está siendo purificado, pero nuestro cuerpo, siendo templo del Espíritu Santo, también requiere purificación. Y esa purificación exige la sangre de Cristo Jesús. Sin la sangre del Cordero de Dios, tú y yo no podemos ser purificados. El cuerno pequeño, para entorpecer la obra del Señor, ha intentado llevar al mundo a justificarse haciendo buenas obras, a justificarse lejos de la gracia del Señor y cerca de la mentira del hombre. Pero esto es imposible. Nadie puede ser perdonado y justificado a menos que acuda a Cristo para encontrar perdón, restauración y salvación. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de solemnidad, el día del juicio investigador. Hoy debemos estar preparados, hoy debemos ser purificados. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No dejemos para mañana lo que el Señor nos invita a hacer hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te llene de su paz, de su amor, de su santidad y de su gloria. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias por ser nuestro Padre Celestial. Gracias por amarnos con amor eterno. Gracias por bendecir nuestra vida, por perdonar nuestros pecados. Gracias por llamarnos con urgencia antes que sea demasiado tarde. Bendice a cada hermano y a cada hermana que escuchan esta palabra, que se quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, pero también en nuestras palabras, en nuestros pensamientos y en nuestros actos. Clamamos por cada familia, por cada hogar, para que seamos librados de las garras del mal, para que podamos ser puestos en tus manos santas y que nuestros hogares estén rodeados por tu gloria, de tal manera que ningún mal pueda entrar y que todo mal sea reprendido, y que lo único que llene nuestra familia y cada corazón que a ella pertenece sea tu amor, tu santidad, tu pureza y tu gloria. Que podamos ser embajadores de la verdad presente, predicar la palabra con amor, con sinceridad y con coherencia. Que lo que digamos con nuestra boca sea practicado con nuestros hechos. Bendice a los enfermos de tu pueblo, dales sanidad por tu gracia y amor, si es tu santa voluntad, y que esa sanidad redunde para gloria de tu nombre, porque la usemos para predicar tu verdad, tu palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Gracias por escuchar esta oración y por bendecir a tu pueblo en la ancha faz de la tierra. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Amén.